Hola, yo soy Cal y estamos de regreso con más matemáticas financieras. El día de hoy vamos a ver las anualidades. Este tema es, yo creo que a lo mejor el más realista o el que está más cercano a lo que pasa en la vida real, para muchos casos, comparado con los otros que hemos visto de interés simple, interés compuesto, porque en muchas ocasiones pues se tienen que pagar estas anualidades. Ahora, la palabra anualidades para las matemáticas financieras o para el mundo de las finanzas no necesariamente significa que sea, bueno, nos estamos refiriendo a pagos, pero no necesariamente significa que tengan que ser anuales. Las anualidades puede referirse también a mensualidades o a pagos trimestrales, pagos semanales. Se refiere a pagos consecutivos que son iguales. Bueno, por lo general que son iguales, pero son pagos periódicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hablamos de las anualidades? Y la cosa es que el dinero, como hemos visto en interés simple, interés compuesto, todo el tiempo está cambiando su valor, por así decirlo. Sobre todo si lo estamos ahorrando, si lo estamos invirtiendo, si lo estamos, digamos, dejando ahí, dejando cocinar. Por ejemplo, si nos pagan 100 pesos todos los meses por 20 años, al final de esos 20 años, esos 100 pesos van a valer mucho menos o van a tener menos poder adquisitivo que al principio, porque la inflación se los come. Y entonces, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿a cuánto dinero de hoy equivale todos esos pagos que se hicieron? ¿O a cuánto dinero de dentro de 20 años equivalen todos esos pagos que se hicieron? Y a lo mejor es una pregunta medio rara, pero este es como el ejemplo en el que no estamos haciendo ningún tipo de inversión ni ningún tipo de préstamo o alguna cosa así. Pero, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros pedimos un préstamo, por ejemplo, para un coche, una hipoteca, o sea, para una propiedad, o algún préstamo grande, nos lo cobran en anualidades. Y de nuevo, en anualidades no quiero decir que sean pagos anuales, sino pagos periódicos. Y muchas veces pagos periódicos que son idénticos todos ellos. Cuando estábamos viendo el problema de qué es mejor rentar o comprar, en el pago de la hipoteca tenemos que pagar todos los meses la misma cantidad, pero es mucho más fácil pagarlos cuando estás acercándote al final porque es la misma cantidad, pero por la inflación, pues en principio deberíamos estar ganando más porque los salarios también se inflan, aunque tal vez más lento, pero debería ser más fácil poderlos pagar al final que al principio, porque es la misma cantidad nominal, pero el valor es menor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para saber cuántos son esas mensualidades que debemos pagar de la hipoteca para que al final el banco o quien sea que te haga el préstamo gane una cantidad específica de dinero? ¿O cuál es la tasa realmente que ganó? Por decirlo así, que de hecho eso es el CAT. Pero bueno, vamos a ver entonces teóricamente a qué es lo que nos referimos. A ver, nosotros tenemos un valor inicial, que ese valor inicial se llama valor actual, valor anticipado o capital. Entonces, este valor anticipado se refiere a el valor del dinero al inicio. Entonces, el total del dinero que se va a estar manejando, ¿cuánto vale al inicio? Ese es el valor anticipado, o podemos decirle el valor actual o el capital. Entonces, le podemos poner BA, le podemos poner una C, pero bueno, le voy a poner BA para que se distingan las fórmulas un poco más con respecto a las fórmulas del interés compuesto. Luego, tenemos estos pagos que se van haciendo, digamos, en el periodo, al final del primer periodo, del segundo, del tercero, se van haciendo estos. Y esos pagos se llaman renta y pues se representa con una R.
Entonces es la cantidad de dinero que estamos pagando periódicamente o que se nos está pagando, ¿no? Porque ya sea que sea una inversión o una deuda, pues son dos caras de la misma moneda. Y tenemos el monto. El monto se refiere a el valor de todo el dinero que se está trabajando, de todo el dinero que se está manejando durante la renta, pero en el futuro. Y entonces, de nuevo, lo vamos a poner con M, se va a llamar monto. Y entonces es el dinero ya al final de los pagos, o también puede ser en algún cierto momento establecido. También N, por ejemplo, le ponemos al plazo. ¿Cuánto tiempo pasó entre el momento del inicio de nuestro cálculo y el momento final? Aquí dice el plazo, tiempo transcurrido entre el primer pago y el último. Sin embargo, para hacer estas cosas no necesitamos tener un primer pago o un último pago. Solamente necesitamos establecer un plazo y entonces hacemos los cálculos con respecto a ese plazo. Valor anticipado es el valor del dinero si lo tomáramos al principio, y el monto es el valor de todo el dinero que se estuvo pagando en las rentas, pero al final del plazo. Entonces, valor anticipado y monto son como dos caras de la misma moneda. Los dos se refieren a el valor de todo el dinero que se estuvo pagando durante la renta, pero el valor anticipado es como antes de que se hicieran todos los pagos, y el monto es al final de que se hicieran los pagos que estamos considerando, los pagos en el plazo que estamos considerando. Y por supuesto tenemos una tasa ahí. Y pues yo hice el ejemplo de si nos están haciendo unos pagos, por ejemplo, de una renta de una casa, ¿no? Nos están dando eso, y entonces el dinero pues va ganando o perdiendo valor, pero por lo general es perdiendo, con respecto a la inflación. Entonces ahí la tasa sería la de la inflación, por ejemplo. Pero, ¿qué tal que en vez de considerarlo de esa manera, estamos pensando que estamos haciendo pagos, estamos haciendo anualidades, estamos haciendo pagos periódicos a una cuenta de ahorro? Entonces la tasa de esa renta, de esa cantidad de pagos que estamos haciendo, es la de la inversión. O si nos prestan dinero, por ejemplo, para comprar un coche. Entonces un banco o una agencia de coches nos presta dinero, y entonces pues sacamos el coche, pero a pagos, ¿no? A mensualidades. Entonces nosotros tenemos que estar pagando mensualmente, pero obviamente ahí nos ponen una tasa por prestarnos el coche, nos ponen una tasa de intereses que pues vamos a terminar pagando al final. Entonces, esas son las letras, las variables que tenemos que considerar. En este caso ya no tenemos nada más 4, que antes teníamos como nada más nuestro valor inicial, nuestro valor final, un plazo, una tasa, pero ahora tenemos esta renta. Ese es un nuevo jugador que entra al campo. Aunque de hecho ya les había yo anticipado un poco sobre estos conceptos en el capítulo en el que les hablaba sobre la fórmula del ahorro constante. El ahorro constante, o el ahorro con contribuciones continuas, también se podría decir con contribuciones periódicas, pues es una forma de esto también. Nosotros vamos pagando nuestras mensualidades en nuestro ahorro, y va creciendo, y al final recibimos un monto. Ok, ahora hay varios tipos de anualidades. En realidad, nosotros nos vamos a concentrar en dos, porque hay unos pagos periódicos que la verdad es que, uno es más complejo y otro pues no tiene tanto caso calcularlo. O bueno, sí tiene caso calcularlo, pero más bien es una cosa que tiende a infinito. Entonces, bueno, eso básicamente no existe, ¿no? Entonces, existen las anualidades vencidas. A ver, tenemos aquí el momento del inicio de nuestros cálculos, el momento del valor anticipado, y tenemos pues un fin. En las anualidades vencidas
nosotros estamos pagando al final de cada plazo. Entonces, nuestro primer pago no es aquí, sino que nuestro primer pago es aquí. Entonces, pagamos primero en el mes 1, luego en el mes 2 y así hasta que nuestro último pago lo hacemos al final. Y entonces, este sería nuestra renta 1, luego aquí pagamos nuestra renta 2 y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros, y esto es lo que siempre pasa, cuando pedimos un préstamo, cuando nos prestan para un coche o para una casa, te dejan disfrutar el primer mes. Bueno, pagas un enganche, una cierta cantidad de dinero te la prestan, no tienes que pagar la primera mensualidad en ese momento, sino que la pagas ya hasta que pasó el primer mes. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, que este préstamo tuvo un mes para cobrar intereses, porque los intereses van a tener en este caso capitalización mensual, porque estamos pensando que nuestras anualidades son mensuales. Entonces, ese dinero ya se infló un poquito, ya cobró tantitos intereses y luego pagas la mensualidad. Podemos pensarlo como que aquí tenemos nuestra deuda, ¿no? Entonces aquí empieza nuestra deuda, pero en este caso nuestra deuda sube tantito porque pasó primero un mes y luego ya pagamos nuestro primer mes de renta y entonces, bueno, es una caída así como que en ese instante cae y entonces ya hicimos ese pago. Luego, a partir de aquí, crece de nuevo por otro mes la deuda que queda y entonces crece y de nuevo pagamos. Y luego tiene un mes para crecer y pagamos. Y así se va hasta que pues en algún momento esta termina de bajar y llega a 0. Y entonces ahí pues ya no tenemos que pagar más. Pero tomen en cuenta entonces que lo primero que pasa aquí es que hay un crecimiento y luego está el primer pago. Ahora, ¿qué es lo que pasa en las que se llaman anticipadas? Las anticipadas son pues lo contrario. En las anticipadas podemos pensar que nosotros estamos pagando nuestra primera renta desde el mes 0. Y esto puede que se aplique un poco más, por ejemplo, como al caso en el que estamos invirtiendo, porque pues normalmente pensamos que la inversión inicia en el momento en el que hacemos el pago para nuestra inversión con contribuciones periódicas, con contribuciones continuas. No pensamos que nuestro ahorro inició desde el mes pasado, o sea, digamos, si estamos en marzo y hago mi primer pago a mi ahorro el día 30, por ejemplo, pues yo no digo, inicié mi ahorro el 1 de marzo, ¿no? Entonces, se paga desde el mes 0, la renta 1, podríamos decir, y se van pagando al principio de cada mes. Al principio de cada mes. Entonces, aquí nuestra primera renta se paga al principio del primer mes y no al final. Y así se van. Entonces, pues hay un desfase, técnicamente hablando, podríamos decir, en estas. Y pues aquí el comportamiento de la gráfica es un poco así. Podríamos pensar que primero hacemos el pago de nuestra deuda y luego empieza a crecer. Hacemos el pago y luego empieza a crecer y hacemos el pago y aquí ya acabamos. Acá, en cambio, como primero tuvo chance de crecer, entonces se alargó mucho más el tiempo, pero la forma de pensarlo como si nosotros estuviéramos haciendo nuestro ahorro es que nosotros pagamos, entonces empezábamos con 0 capital en nuestro banco, pagamos y luego empieza a crecer, o bueno, en nuestro banco o en CETES o en donde sea. Déjenme hacerlo más cortito, esto es representativo obviamente. Hacemos nuestro primer pago a nuestro ahorro y luego tiene un mes para crecer y luego hacemos nuestro pago, tiene un mes para crecer y así se va.
Entonces, pues la diferencia entre las vencidas y las anticipadas es que en las vencidas primero crece y en las anticipadas primero hay un pago y luego ya crece por sus intereses. Ok, entonces esas son las dos en las que vamos a estar trabajando, en esta sección. Por cierto, según el libro que estamos siguiendo, las mensualidades o las anualidades vencidas más bien, también se les llama ordinarias, porque son las más comunes, sobre todo cuando tenemos una deuda o cuando se hacen para pagar una deuda. Ahora, unas en las que no nos vamos a estar concentrando hoy, pero no es muy difícil adaptar las fórmulas que vamos a ver hoy para hacer los cálculos para este tipo de anualidades, es a las que se les llama las anualidades diferidas. Entonces, aquí lo que estoy escribiendo, M+2, es porque en las diferidas nosotros tenemos un inicio, pero nosotros no empezamos, o en este tipo de anualidades, no se empieza el pago inmediatamente, sino que se deja pasar una cantidad de tiempo, que aquí le puse M, pero se deja pasar un cierto periodo y se empiezan a pagar las anualidades al final de este periodo. Entonces hay un periodo en el que no se están pagando anualidades y a partir de cierto momento, ¡pum!, se empiezan a pagar anualidades y pues normalmente vamos a pensar que llegan a un fin. Y pueden ser, de hecho, aunque sean diferidas, pueden ser vencidas o anticipadas, dependiendo si en este momento en el que se empiezan a pagar, estamos como considerando que se están pagando al final del mes o que se están pagando al principio del mes. Entonces, esa es una diferencia relativamente pequeña, pero vale la pena mencionarlo. Y pues lo que estamos pensando aquí es que a lo mejor tenemos una deuda aquí y entonces por un periodo de tiempo que puede ser cualquiera, el dinero lo dejamos que tenga su flujo natural, que crezca y hasta acá ya empezamos con nuestros pagos. Y entonces ya empezamos con nuestras mensualidades. ¿Ok? Entonces aquí pues ya hicimos nuestro primer pago, sigue creciendo, pago, sigue creciendo, pago y así. Hasta que posiblemente terminemos los pagos en algún momento N en la vida. Pero, ¿por qué digo que posiblemente terminemos nuestros pagos? Porque hay otro tipo de anualidades, o más bien es como un nombre que le podemos agregar a las anualidades en caso de que nunca terminen, que nunca terminemos de pagar, lo cual es un poco raro de pensar porque para seguir pagando una persona tiene que estar viva y una persona no vive para siempre, pero se llaman anualidades perpetuas. Entonces, una anualidad perpetua es una anualidad que paga rentas de manera indefinida, es decir, pues para siempre. Entonces aquí más bien lo que tengo que hacer es borrar esto y decir y sigue para siempre. Y entonces pues aquí estamos pagando para siempre. De hecho, las anualidades perpetuas pueden ser diferidas y anticipadas, o pueden ser diferidas y vencidas, o pueden no ser diferidas, pero pueden ser anticipadas o vencidas, porque lo que hace que las anualidades sean perpetuas es que no acaben. Entonces, si son diferidas, quiere decir que empiezan en algún punto M, después de algún periodo, pero si siguen para siempre, entonces pueden ser diferidas y perpetuas. Y pues, como son anualidades, si consideramos que están siendo pagadas al principio de cada mes o al final de cada mes, pues ahí serían anticipadas o vencidas. Y pues esto es posible, por ejemplo, si nosotros tenemos un caso en el que digamos que tenemos una deuda y entonces la deuda crece y pagamos una mensualidad, y luego la deuda crece y pagamos una mensualidad, pero esto se mantiene en un cierto nivel o crece, ¿no? Y si es una deuda y va creciendo, entonces pues en efecto podemos nosotros pensar que
va a ser perpetua esa deuda, que nunca la vamos a poder terminar de pagar. Y pues supongo que es importante saber cuánto te están cobrando los intereses de una deuda y cuál va a ser tu anualidad que vas a estar pagando, tu renta que vas a estar pagando, para que no te vaya a pasar esto de que resulte que es una anualidad perpetua. O sea, que te diga, no sé, te presto 100 pesos y te cobro el 100% anual de intereses y tú me pagas 100 pesos al año como renta. O sea, estoy haciendo un caso exagerado, pero tú me pagas 100 pesos al año como renta hasta que se acabe la deuda, ¿no? Entonces, pues ahí lo que pasaría sería que te presto 100 pesos y en un año esos 100 pesos crecen el 100%, así que se vuelven 200 pesos de deuda, tú me pagas 100 y entonces la deuda vuelve a bajar a 100 pesos. Y luego pasa otro año y así el ciclo continúa. Y como no me has terminado de pagar la deuda porque todavía debes los intereses, entonces la deuda sigue y sigue y sigue de manera perpetua. Y entonces este es un caso extremo, obviamente, pero yo te presté 100 pesos una vez y tú me vas a estar pagando 100 pesos por el resto de tu vida todos los años. Entonces pues es una estafa, más o menos, podríamos decirlo. Pero sí hay casos, de hecho, mi mamá me ha contado de trabajadores y así que a veces son personas, pues humildes y no necesariamente con mucha educación. O sea, que a lo mejor hicieron la primaria o la secundaria a lo mucho, porque son trabajadores de mano de obra. Entonces, de repente, pues sí, mi mamá ha sabido de casos de algunos de sus trabajadores que están pagando deudas, pero que literalmente son deudas perpetuas. Yo diría que son ilegales, o si no lo son, pues deberían serlo. Pero pues la gente hace así sus negocios, va con gente que a lo mejor no sabe tanto, les dice, te presto 1,000 pesos y así, entonces y te cobro nada más 100 pesos al mes y dicen, me vendrían bien. Y entonces pues tienen que estar pague, lo cual pues sí es una cosa que no debería ser. Me acordé ahorita de que sí había escuchado de casos de la vida real de anualidades perpetuas con los que pues se estafan de alguna manera a algunas personas. Pero bueno, muchas definiciones y mucha teoría. Pasemos a las matemáticas. ¿Cómo se comportan las matemáticas? Entonces, vamos a concentrarnos en la diferencia, o vamos a hacer al mismo tiempo los casos de las anualidades anticipadas y las vencidas. Y pues vamos a hacer series. Siempre que vamos a ver qué onda, como en estos casos en los que vamos a tener capitalizaciones a cierto periodo, pues yo creo que lo mejor o lo más fácil de hacer es ir haciendo series para ver qué es lo que va pasando. Entonces, hablemos del caso en el que nosotros estamos invirtiendo o estamos haciendo pagos y va creciendo nuestro dinero, porque a partir de ese caso, los otros casos pues son fáciles de entender. Entonces, en las vencidas, en el mes 0, nosotros tenemos 0 dinero. Entonces, al principio, esto vamos a pensar que es al principio del mes 0. Entonces empieza el mes 0 y no hemos pagado nada a nuestro ahorro, a nuestros intereses. En las anticipadas, en cambio, al principio del mes 0, nosotros hacemos nuestro primer pago. Entonces, nosotros hacemos el pago de la renta. Entonces, y nuestro monto 0, por así decirlo, o al periodo 0, es esa renta. Esa renta que ya pagamos. Entonces, al mes 1, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros tenemos que tomar una decisión. De hecho, esa decisión a lo mejor debimos haberla puesto como desde el principio, pero esto es lo que hace la gran diferencia entre anualidades anticipadas y vencidas, que es cuándo pensamos que pasan las cosas. Porque en las anticipadas nosotros podríamos decir, bueno, al mes 1 el dinero creció y entonces esto
el monto al mes 1 son nuestra renta que pagamos multiplicada por 1 más I, porque es la renta que ya pagamos, más I porque es más los intereses. Entonces tenemos aquí el 100% más los intereses. E inmediatamente después nosotros pagamos nuestra renta. Pero, ¿qué pasa primero? ¿Qué pasa después? Pues bueno, claramente primero pasa esto y nuestra renta que pagamos aquí la pagamos al inicio del siguiente mes. Entonces, tenemos que tomar la determinación de si vamos a hacer nuestros cálculos pensando en que estamos en el final del mes o en el inicio del mes. Entonces, aquí nosotros esto lo pagamos al inicio del mes 0, por así decirlo, aunque podríamos pensar que lo pagamos al inicio del primer mes en realidad, porque si nosotros tenemos aquí nuestro inicio, 0, y aquí termina, pues todo esto podremos decir que es el primer mes. Entonces, aquí estamos pensando que esto se generó en el primer mes y entonces esto es lo que nosotros tenemos, ese es nuestro monto al final del primer mes. O sea, aquí. Por este lado, en cambio, pues claramente al final de nuestro primer mes es cuando nosotros hacemos nuestro pago de nuestra primera renta, así que aquí nuestra renta empieza aquí en el monto 1. Pero aquí nosotros tenemos un tiempo intermedio que podríamos decir que es el inicio del siguiente mes, el inicio del mes 2, en el que nosotros, a esto que nosotros teníamos, no más I, le agregamos otra renta. ¿Sí? Entonces, esto es al final del mes, del primer mes, cuando acaba el primer mes, y al inicio del siguiente mes nosotros agregamos esto. Pero para nuestros cálculos lo que nos va a interesar es esto, que es lo que tuvimos al final del mes. Y aquí pues al final del mes 1 claramente solamente tenemos la renta porque justo vencidas es que pagamos al final del mes. Entonces esta es una cosa que es importante de mencionar. Podría ponerle aquí en vez de una M mayúscula una M minúscula, como diciendo es el inicio del mes. Minúscula es chiquito al inicio del mes. Y luego ya en el mes 2, pues ¿qué es lo que pasó? Que esto que nosotros teníamos al inicio del mes 2 generó sus rendimientos. Entonces nosotros tenemos que esta R por 1 más I más R que teníamos aquí creció durante todo este mes y se multiplicó por 1 más I. Y entonces pues eso lo que es este proceso de ir haciendo las multiplicaciones ya lo había hecho igual en el capítulo del ahorro con contribuciones constantes, o bueno, contribuciones periódicas. Me empieza a gustar más cómo suena. Entonces, pues a esto que nosotros teníamos al inicio del mes se multiplica por este 1 más I. Y entonces esto pasa para multiplicando a este y entonces es 1 más I al cuadrado. Pasa multiplicando a este y queda 1 más I. Y entonces queda esto. Por otro lado, si nosotros pasamos a lo que pasa al final de este segundo mes, pues lo que tenemos es que esta renta R generó sus intereses y además al final de este mismo mes nosotros pagamos nuestra segunda renta. Entonces, pues pueden ir viendo las diferencias. Aquí al principio nosotros tenemos R, aunque podría ser que sea más realista decir que esta fuera como una M1 chiquita y ahí tenemos R, como al principio del primer mes nosotros pagamos. Ahí dice 0, pero si nosotros consideramos que este periodo es todo el primer mes, pagamos nuestra primera renta aquí al principio. En cambio aquí, tanto al principio del primer mes como al final del mes anterior, pues teníamos 0. Entonces esa es una primera diferencia. Luego, cuando llegamos al final del primer mes,
nosotros ya generamos intereses, pero aquí al final del primer mes apenas estamos haciendo nuestro primer pago. Luego, aquí al inicio del siguiente mes pagamos una renta, pero ¿qué es lo que pasa al final del segundo mes? Pues nosotros ya tenemos estos intereses y aquí solamente tenemos, solo tenemos esto, que es como lo que estaba acá. Entonces, como que aquí vamos con una cuenta de intereses adelantados. Aquí es R, pero aquí esta R ya está multiplicado por 1 más I. Aquí nosotros tenemos esta R por 1 más I más R. Y aquí, si notan adentro de este paréntesis, tenemos lo mismo, pero de nuevo ya está multiplicado por un 1 más I porque tiene una cuenta de pago de intereses adelantada, por así decirlo. Si nosotros seguimos calculando hasta un cierto periodo n, que ahí ya sería donde le pondríamos simplemente el monto, cuando nosotros estamos pensando en el periodo n, que es el periodo en el que terminamos de hacer nuestros pagos, en anualidades vencidas, pues nosotros tendríamos esta suma que ya habíamos, que ya les había mostrado en el capítulo del ahorro con contribuciones continuas. Tenemos R por 1 más I a la, bueno, sí, lo voy a poner así, a la N menos 1, ¿verdad? Porque estos van atrasados o van diferidos por 1 y así hasta R por 1 más I y luego más R. Entonces, pues, por ejemplo, si fuera en el tercero, pues sería R por 1 más I al cubo, o más bien al final del mes 4, sería R por 1 más I al cubo más R por 1 más I al cuadrado más R por 1 más I más R. Y una cosa similar pasa en el caso de las mensualidades anticipadas, pero nosotros tenemos, si lo queremos ver de esta forma, nosotros tenemos R por 1 más I a la N, porque aquí sí empezó desde el principio a generar intereses. Entonces aquí esta es la primera, una diferencia que podemos pensar, que tenemos N-1, que aquí empieza en N-1, pero aquí sí empieza en N, ¿no? Aquí es 2, 2. En cambio aquí es 2, pero aquí empieza en elevado a la 1. Entonces sería así, pero lo último que nosotros tenemos es R por 1 más I. Nosotros no tenemos este pago de esta R al final. Nosotros tenemos nada más hasta el R por 1 más I porque nosotros estamos pagando al principio de cada mes, no al final. Entonces, pues ya al final del mes N no tenemos este más R. ¿Por qué? No lo hemos pagado todavía o no es necesario ni siquiera pagarlo porque ya terminamos de saldar nuestra deuda. En cambio aquí se hace este último pago y en ese instante es cuando se salda la deuda. Ahora, estas dos se ven similares, pero hay una forma de hacerlas que se vean todavía más similares, que es si aquí nosotros despejamos este 1 más I. Entonces, si nosotros sacamos un 1 más I de todos estos sumandos, entonces aquí nosotros tenemos R por 1 más I a la N menos 1, porque le quitamos un elevado a la N. Y así hasta que este último es simplemente R. De esa manera lo que tenemos es que estos dos son iguales, excepto que este de aquí tiene una capitalización o un cálculo de intereses extra. Entonces, esa es la única diferencia al final de cuentas entre la fórmula de anualidades vencidas o anualidades anticipadas. Y bueno, con un pequeño truco en el que les comentaba en el otro capítulo, en el de los ahorros con contribuciones periódicas, que existe una fórmula que dice que si X es distinto de 1, entonces esto es igual a X a la N menos 1 entre X menos 1. Y bueno, X tiene que ser diferente de 1 porque pues si no aquí eso se indeterminaría. Y pues bueno, nada más aquí para
la consideración que tenemos que tener es pensar que tenemos intereses realmente, que y no es igual a 0. Porque pues en ese caso, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Simplemente estamos sumando R más R más R más R. Entonces, si usamos esa pequeña regla o pequeña fórmula de ahí y la aplicamos pues a que aquí justo tenemos ese caso en el que tenemos aquí unos exponentes que están, bueno, aquí los puse creciendo, pero es lo mismo, nada más acomodamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tenemos índices que están aquí creciendo en el exponente. Entonces, pues lo que queda de este lado es m igual a, bueno, primero voy a poner este lado, m es igual a r por i más 1 a la n menos 1 dividido entre, pues aquí en principio va i más 1 menos 1, ¿verdad? Porque aquí el i más 1 es el que está haciendo el papel de la x, pero como i más 1 menos 1, el más 1 y el menos 1 se cancelan, entonces aquí abajo simplemente ponemos i. Y pues reconocerán esta como la fórmula del ahorro con contribuciones continuas que habíamos visto la vez pasada, nada más que en vez de ponerle i le poníamos p, en vez de ponerle n le poníamos t, y en vez de poner r le poníamos a de ahorro, pero es la misma fórmula, es la misma fórmula. ¿Y cuál es la diferencia si nosotros lo hacemos en el caso de las anualidades anticipadas? Pues la fórmula se aplica exactamente igual, r por i más 1 a la n menos 1 entre i, pero a esto se le multiplica una capitalización más, entonces es por 1 más i, un cálculo de intereses más. Entonces, como eso lo multiplicamos así, una cosa que nosotros podemos hacer es, pues por regla de la multiplicación, eso es lo mismo que multiplicar a esto que está aquí arriba por esto, por simplemente el 1 más i, y eso lo que hace es que nos quede r por, aquí cuando multiplicamos esto por esto, nos da i más 1 a la n más 1, y cuando multiplicamos el i más 1 por el menos 1, nos da menos 1 menos i, dividido eso todo entre i, y pues aquí i con i podemos, digamos, separar a la división como es esto entre i menos esto entre i, pero por supuesto si hacemos eso aquí tenemos que poner el paréntesis así, y pues i entre i es 1, entonces otra forma de poner esta fórmula es como r por i más 1 a la n más 1 menos 1 entre i menos 1. Y se cierra el paréntesis. Entonces, pues, ¿cuál fórmula es mejor? ¿Cuál fórmula es peor? Entre esta, la que puse aquí originalmente, y esta para anualidades anticipadas, realmente cualquiera de las dos puede ser útil. Y pues depende mucho de los despejes que nosotros vayamos a querer hacer. A ver, pasemos entonces a la parte que está involucrada con el valor anticipado. Es decir, el valor anticipado es cuánto valdría el dinero si lo tomamos al principio. Y entonces este es el que se aplica más al pago de deudas o así. Entonces, digamos, este es el equivalente a decir, bueno, supongamos que nosotros hacemos nuestro ahorro continuo, nuestro ahorro constante, y pues obtenemos este monto. Y nosotros pues es posible que nos preguntemos qué cantidad de dinero hubiéramos tenido que ahorrar desde el principio o hubiéramos tenido que invertir en esa misma cuenta desde el principio para obtener ese mismo monto, que es como decir todo el dinero que nosotros estuvimos invirtiendo, cuánto valdría, digamos, en términos de como de poder adquisitivo si nosotros lo consideramos al principio, antes de que hiciéramos nosotros todas nuestras inversiones. Y esto es interesante porque nos puede decir
si nosotros queremos pedir que nos paguen anticipadamente, que nos paguen desde antes una cantidad de dinero, pero nos dicen, bueno, pero si te lo voy a pagar desde antes, pues te tengo que pagar menos, pues ¿cuánto es ese menos, ¿no? Entonces, eso es tan sencillo como la fórmula del interés compuesto, en el que simplemente el monto es igual a nuestro valor anticipado o capital, nada más que ahora le estoy poniendo BA en vez de C, pero son lo mismo, valor anticipado, capital y valor presente son lo mismo por I más 1 elevado a la n. ¿Sí? Entonces, eso es el mismo para ambos casos. BA y más 1 elevado a la n. Entonces podemos pensar, ya sea que nosotros tenemos un préstamo y entonces nosotros prestamos cierta, o más bien nos prestan cierta cantidad de dinero y queremos saber cuál es el monto que vamos a terminar pagando al final. Y lo pongo entre comillas porque eso va a ser en cuanto a valor, no en cuanto a dinero en números. ¿Cuánto va a ser el monto que vamos a terminar pagando al final? Pues simplemente nos da nuestra tasa de intereses, nos da nuestro periodo de nuestros plazos que vamos a estar pagando y pues así es simple. O en el caso de que de lo del ahorro, pues es lo mismo. Le decimos a nuestro jefe o jefa, le decimos, quiero que el dinero equivalente a un año de mi sueldo me lo pagues ahorita. Y dice, bueno, pero te tengo que pagar menos porque ese dinero que te va a pagar va a inflarse, va a crecer. Entonces, para que el monto coincida, tiene que ser una cantidad menor de dinero, ¿no? Entonces, pues es simplemente la fórmula del interés compuesto. Si nosotros tenemos nuestro valor anticipado, calcular cuál es nuestro monto y si de ahí queremos nosotros saber cuál es la renta que vamos a tener que pagar o cuáles son las anualidades que vamos a tener que pagar hasta terminar de pagar nuestro vehículo, despejar después de aquí y así sacar nuestra renta si nosotros sabemos el valor actual o valor anticipado, pero no sabemos el monto y queremos sacar la renta. Aunque, pues para no tener que hacer tanto relajo, nosotros podemos eliminar al intermediario y hacer una fórmula que solamente involucre al valor anticipado y a la renta, simplemente igualando estas dos, porque estas dos están igualadas. Y también si queremos hacer despejes, si queremos nosotros saber nuestro valor anticipado sabiendo la renta, pues puede ser más práctico tener eso en una sola fórmula. Entonces, si nosotros sustituimos, nos da que el valor anticipado elevado a la I más 1 a la n es igual a R por I más 1 a la n más 1 menos 1 entre I. Y permítanme aquí no usar esta fórmula, sino usar esta. Entonces queda esto aquí multiplicado por un I más 1, que es más práctico usar esta fórmula porque aquí lo podemos cancelar y entonces se cancela un I más 1 a este lado, pero entonces queda n menos 1. Y, perdón, si estoy usando esta fórmula, aquí es I más 1 a la n, no a la n más 1. Como que mezclé las fórmulas. Muy importante no mezclar las fórmulas. Pero sí, estoy usando esta de manera que es así. Y entonces I más 1 que se multiplica aquí, lo cancelo quitándole un I más 1 aquí. Y entonces si sigo despejando, BA igual a R, aquí paso dividiendo I más 1 a la n menos 1. Y pues esa división entra al paréntesis, dividiendo a esto y dividiendo a menos 1. Y entonces aquí tenemos I más 1 a la n entre I más 1 a la n menos 1 menos 1 entre I más 1 a la n menos 1. Aquí entonces se cancela esta división del I más 1 a la n menos 1 con esta I más 1 a la n, pero se cancelan todas excepto una que queda aquí arriba.
de manera que aquí sobrevive un i más 1 y queda menos, y esto lo vamos a escribir de otra manera, que es escribir i más 1, pero elevado a la menos esto, menos n menos 1. Pero bueno, si metemos el menos al paréntesis, es menos n más 1, ¿sí? El menos entra a la n como menos n, y con el menos 1 se vuelve 1 dividido entre i. Y nuevamente hacemos el truco en el que esta i divide a esta i, y entonces queda r por 1 más. Entonces esta i que divide a esta i se vuelve 1, y el resto de la división queda igual. 1 menos i más 1, i más 1 a la menos n más 1. Entonces aquí vamos a estar nosotros generalmente elevando a la números negativos, pero eso está bien. Así es como es la fórmula por i. ¿Y qué es lo que pasa de este lado? En realidad, del lado de las anualidades vencidas, nosotros tenemos las cosas un poco más sencillas. Nos va a quedar que nuestro valor anticipado por i más 1 a la n, o sea, nuestro monto es igual a, y aquí voy a usar pues esta fórmula, es la única que tenemos en este caso, es nuestra renta por, y aquí tenemos i más 1 a la n menos 1 entre i. ¿Ok? Pasamos dividiendo. Esto nuevamente va igual a r, y pues la división la voy a meter hasta que divide a cada uno de estos sumandos que están en el numerador de esta fracción. Entonces queda i más 1 a la n entre i más 1 a la n, y queda menos, y queda 1 entre i más 1 a la n. Y pues por supuesto realizamos las divisiones y nos queda que nuestro valor anticipado es r por i más 1 a la n entre i más 1 a la n es 1, se cancelan simplemente. Y luego tenemos menos, y esto lo vamos a escribir nuevamente como i más 1 a la menos n. ¿Sí? Entonces, por esta regla de los exponentes, si tenemos una fracción de esta manera, pues lo podemos poner como elevar a menos este número. Entonces ahí elevamos a un número negativo, pero pues así es la fórmula, y queda dividido entre i. Y estas dos fórmulas son muy diferentes, sin duda, aunque tienen algunas similitudes. Por ejemplo, esta parte de aquí básicamente es lo mismo que esta, excepto que aquí tiene sumado 1, que es más o menos lo mismo que pasa en el caso de sacar el monto. Nosotros tenemos que esta parte es idéntica prácticamente a esta parte, excepto porque tiene aquí un más 1, y pues en este caso se resta 1, pero en este caso se suma 1. Y pues como que te muestra esas dos caras del valor anticipado y del monto. Ok, en resumen, nuestras dos fórmulas para anualidades anticipadas y para anualidades vencidas son monto igual a r por i más 1 a la n más 1 menos 1 entre i, y además eso tiene un menos 1 adicional aquí. O pueden poner la versión alternativa que está escrita allá arriba, pero esta es la versión que por lo general es más útil para hacer los cálculos de los problemas. Y en el caso de vencidas, pues es r, que multiplica pues simplemente a i más 1 a la n menos 1 entre i. Y entonces aquí tenemos estas dos diferencias que se hacen notar. Y si nosotros queremos calcular el valor anticipado, aquí es r por 1 menos i más 1 a la menos n más 1 entre i más 1. Y en el caso de las anualidades vencidas, es
R por 1 menos I más 1 a la menos N sobre I. Entonces, estas son las 4 fórmulas que son primordiales para esta sección. Tenemos a la que relaciona a el monto con la renta, la tasa de intereses y el periodo, tanto para vencidas como para anticipadas, y a la que relaciona al valor anticipado o al valor actual con la renta, el periodo y nuestra tasa de intereses. Y bueno, por supuesto, nosotros tenemos la de siempre, que es la de los intereses compuestos, 1 más I o I más 1. Supongo que he estado poniendo I más 1 a la N, que es la misma para los dos. Pero bueno, realmente esta es la fórmula del interés compuesto simplemente, que ya se vio. Nada más la diferencia es que le estoy poniendo BA de valor anticipado o valor actual en vez de C de capital, pero todas son lo mismo. Entonces, pues bueno, voy a dejar el capítulo hasta aquí porque pues me tardé un poco haciendo la explicación de ambas partes, pero muy pronto va a quedar uno de ejemplos y para que vean sobre todo cómo se aplican estas fórmulas a diferentes casos que podemos nosotros encontrarnos. Pero bueno, no se olviden de darme like, suscribirse y todas esas cosas bonitas del YouTube. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.